una hora para mí o 45 minutos es muy, muy poco. Gracias. Entonces, hoy lo vamos a hacer un poco más para que ustedes puedan posteriormente ver otra vez si hay cositas que se les vayan, ¿verdad? Y que definitivamente les va pues, a ayudar a mejorar después en esa parte observacional. Bien, vamos a empezar primero viendo un video que sí necesito que miremos porque nos engloba o nos explica qué es este sistema. Este sistema que yo les voy a explicar hoy, que la licenciada Marcela posteriormente lo va a hacer más parte por parte, articulación por articulación. Es algo que tiene un fundamento científico y se basa mucho también en la parte de análisis. Ustedes tienen que aprender a analizar. No solamente es ir a mover un brazo y ya lo moví y ya estuvo. Así como ahorita nos vimos todos y observamos muchas cosas y posiblemente estábamos pensando más en mi pena, en mi vergüenza, en que si estoy seria, en que si no, estábamos pensando más en eso y se nos olvida el paciente. Porque cuando vayamos a hacer la evaluación, recuerden, no se les tiene que olvidar el paciente. Sí, pero estoy más pendiente de, ay, sí hice este movimiento, si no hice este movimiento, si hice esta otra cosa, si hice esto, ¿no? Entonces, enfoquémonos mucho en el paciente. Sí, a veces se nos olvidan algunas partes y dije, no le hice esta pregunta, no hice este movimiento. Habrá un momento que vamos a tener que recapacitar y hacerlo y ver cómo también al inicio nos pasa mucho esto porque no tenemos la habilidad. ¿Okay? Entonces, sí vamos a empezar, pues, no les compartí el audio, permítanme. Vamos primero a iniciar viendo un video que sí quiero que miren para que ustedes entiendan un poco qué es este método que vamos a ver el día de hoy. Ustedes pueden ingresar a esta página y de hecho, pues acá se los voy a dejar en el chat. No tengo chat, Pliqui. Después ahí. Vamos a dejárselo, se lo voy a compartir a través de la licenciada Marcela, ¿verdad? Esta página porque se basa en este método de Siriax y de hecho hay un instituto a nivel de todo el mundial donde se capacita la gente, se certifica para poder hacer esto. Yo actualmente, pues como les digo, no es que esté certificada, pero sí utilizamos algunas cositas para poder hacer o utilizarlas como parte de nuestra evaluación terapéutica. Entonces, vamos a ver este video para que podamos entender un poquito mejor. La medicina ortopédica Siriax es un sistema integral que se especializa en evaluación, diagnóstico y tratamiento de las disfunciones del ámbito ortopédico, tanto en extremidades como en columna vertebral. Fue creado y desarrollado por el padre de las terapias manuales, el Dr. James Siriax, el cual está catalogado dentro de los 5 ortopedistas más importantes e influyentes de la historia. Sentó las bases de la moderna medicina ortopédica. Fue mentor e inspirador de figuras notables dentro de la fisioterapia, como Kaltenborn, Mulligan, Maitland y Mackenzie. Basó todo su trabajo en 3 principios fundamentales. Todo dolor proviene de una lesión. Todo tratamiento debe llegar a la lesión y todo tratamiento debe ejercer un efecto beneficioso sobre la lesión. Quien difunde oficialmente los conocimientos de Siriax a nivel mundial es EDGOM, Grupo Europeo de Enseñanza en Medicina Ortopédica, el cual dicta la formación completa Siriax en más de 30 países de todo el mundo. Lo que caracteriza a Siriax en cuanto al método es la capacidad de evaluar particularmente cada estructura, lo cual nos permite descubrir la verdadera lesión de cada paciente. Para ello utilizamos el sistema ideado por Siriax de evaluación por tensión selectiva, el cual consiste en someter cada estructura a cierto estrés mecánico. Si existe una lesión, esta responderá con dolor a dicho estímulo. Esto sumado a la historia lesional e inspección conforman las bases sobre las que vamos a razonar clínicamente, que es en definitiva lo que nos llevará a un diagnóstico seguro y fiable.
Todos los datos obtenidos en el examen clínico son vertidos en los SIRIAX Assignment Forms, exclusivos de EDCOM, los que nos permiten plasmar de forma objetiva y estandarizada todos los resultados del examen clínico indispensables para el seguimiento y evolución del paciente. Con un buen diagnóstico, la posibilidad de éxito en el tratamiento aumentarán exponencialmente, y es justamente en donde SIRIAX hace la diferencia y se distingue por sobre los demás métodos clínicos. Muy bien. Como vemos, es un método muy grande donde hay que estudiar mucho más. Hoy yo les vengo a hablar de una partecita que vamos a hacer o que hacemos dentro de como un complemento para nuestra evaluación terapéutica. Y con ello, pues vamos tratando de no diagnosticar, como lo dicen ahí, porque ya sabemos que como terapeutas no diagnosticamos, solo hacen los médicos, pero sí nos sirve para poder ir al punto exacto donde está la lesión. Si ustedes se fijaron al inicio, la persona habla de que al estimular o al hacer algo en una de nuestras articulaciones provocamos dolor. Si es un músculo, vamos a provocar dolor con fuerza muscular. El músculo se activa al hacer fuerza, al hacer resistencia. Si es una articulación, uno dice, ¿cómo voy a provocar dolor en una articulación? Hay muchas formas. Puedo comprimir una articulación, puedo estirar una articulación, y al comprimir se va a comprimir todo lo que está adentro de esa articulación. Al estirar, posiblemente se estiran tendones, se estiran ligamentos, se estiran otro tipo de estructuras que pueden hasta nervios o comprimimos incluso nervios. Por ejemplo, hay una lesión, ¿sí? Que es un pinzamiento del hombro, que le conocemos a veces más como una tendinitis del manguito rotador, y que cuando el paciente hace este movimiento, duele en cierto área y en cierto rango del movimiento, ¿ok? Entonces, eso hace de que se comprima justamente los tendones que están pasando en medio de esos huesos. Y este método, que nosotros solo aplicamos una partecita muy sencilla para saber, pero no para diagnosticar ni para hacer todo el proceso que ellos hacen, pero sí para saber a qué punto y qué problema puede estar habiendo en esa articulación que yo estoy evaluando. Entonces, eso tenerlo bien claro como principal cosa, ¿no? Así que voy a, como tuve algunos problemas, voy a utilizar una presentación que ya tenía hecha, que la fui a dar precisamente a la Escuela de Fisioterapia en El Salvador, de la UNASA, la universidad donde yo estudié. Y que pues esto creo que pues también no cambia, pues, ¿verdad? Ahí solo es la imagen. Bien, vamos a retomar un poco entonces, ustedes escucharon que el padre de la ortopedia en todo esto es James Siriax. Él es una persona inglesa y que pues hizo varios estudios, y dentro de esos estudios justamente fue hacer este método como más científico. Y de hecho ustedes en el masaje, cuando llevan masaje, hacen a veces una técnica que se llama un masaje transversal. En este masaje transversal, que justamente poner nuestros dedos y justo hacer un movimiento transversal en el músculo, es parte de el tratamiento que ya él produjo acá, ¿no? Que él hizo pues en todo esto. Tiene varias otras cosas. Ahora bien, el método Siriax, ¿sí? Nos ayuda a diagnosticar mejor, en el caso nuestro, a saber bien dónde está el punto de dolor, qué estructura puede estar dañada, y poder nosotros entonces saber
¿sí? ¿Qué puede estar pasando? Yo, por ejemplo, en este caso, en este paciente, había tenido una fractura, una luxación, perdón, de codo. Estoy haciendo movimientos resistidos. ¿Para qué quiero hacer un movimiento resistido? Aplicar fuerza, porque quería activar un músculo. Si dolía, pues ese músculo posiblemente o ese conjunto de músculos podrían estar lesionados. En este caso, aquí sí es diferente el ejercicio. No confundamos esta técnica o la parte de ejercicios resistidos. No la confundamos con lo que es la evaluación que ustedes van a aprender porque tienen unos componentes diferentes. En el ejercicio resistido yo hago fuerza, lo pueden incluso hacer con pesas, con otro tipo de cosas, pero acá hay ciertas técnicas de esto que tienen que ser muy específicas y que tienen como sus reglas. ¿Cómo voy a hacer un movimiento resistido para activar un músculo y que duela y saber si hay una lesión? Entonces, lógicamente, una de las primeras cosas es tener bien claro que al principio tenemos que interrogar al paciente y eso lo hacemos a través de la evaluación básica funcional con la historia clínica o terapéutica que hacemos y de ahí la inspección que también ya la hemos hecho. Por ejemplo, aquí podemos observar muchas características, un brazo más como decimos, más flaquito, que está atrofiado. Podemos ver otro tipo de características, algunas cicatrices, podemos ver los pliegues incluso del codo también que está diferente y obviamente haciéndole una inspección de una mejor forma podemos ver muchas cosas, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues primero tenemos que hacer todos esos pasos que conlleva pues la evaluación terapéutica, ¿no? Muy bien. Nunca nos debemos de olvidar del sistema de evaluación. Ahora ya pues estas tres palabritas de acá no se utilizan, pero sí me gusta este diagrama porque ustedes ya posiblemente aprendieron a hacer historia, han hecho observación, han hecho postura. Ahorita vamos a ver esta parte de los movimientos. Con este método vamos a hacer los movimientos para provocar dolor y así saber entonces qué tipo de lesión tiene esa persona, si es en músculo, si es en nervio, si es en hueso o si es en articulación. Y luego seguir todo un proceso hasta llegar a aplicar pues el tratamiento que ya sabemos. Si cuando yo hago, por ejemplo, un ejercicio resistido de extensión de muñeca, y me duele aquí. Yo entonces pienso, hay una epicondilitis y ya empiezo a palpar, después viene la palpación. Por eso también es importante el orden. Primero pregunto, después observo, aunque observamos desde que entra el paciente, pero hago el movimiento y después, donde dolió en el movimiento, hago lo que es la palpación. Ese proceso es bien importante. No olvidar siempre la evaluación terapéutica básica funcional, historia, inspección, movimientos, palpación, interpretación de los datos. Y ahora pues utilizamos lo que es la CIFO, la clasificación internacional de la funcionalidad y el diagnóstico, ya damos un diagnóstico terapéutico que es muy diferente, que es basado en qué aspectos nosotros podemos tratar. Me voy a saltar toda esta parte porque pues esto ya es algo que ahorita solo es como un resumen. Me voy a ir específicamente a lo que ya Siriax manda o a los movimientos, que es lo que van a aprender en esta clase. Si hay preguntitas o algo, me avisan porque no estoy viendo las manitos ni nada, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a tener 3 movimientos. Los activos, los pasivos y los resistidos. Fíjense bien, no estoy hablando de ejercicios, estoy hablando de movimientos. Vamos a hacer movimientos de hombro, por ejemplo, activos, que el paciente lo hace por sí solo, ¿sí? Y yo como terapeuta le digo cómo lo tiene que hacer. Igual que cuando hacemos, sí, una enseñanza de ejercicios, pero en este caso sí tenemos que tener ciertas posturas que el paciente deberá conservar en cada movimiento. Por ejemplo, si va a ser un movimiento que va a ser acá, no lo va a hacer con las manos acá, sino que va a ser
ya un movimiento en donde vaya esta parte, la palma, perdón, de la mano y que pueda llegar libre hasta arriba. Luego, eso son los activos. Los pasivos, igual que en los ejercicios terapéuticos, el paciente va a estar relajado y el terapeuta es el que le hace el movimiento. Ahora bien, para fines de evaluación, nosotros tenemos que llegar al sentido final del movimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ustedes hacen un movimiento, y aquí quiero tal vez verlos otra vez un poquito, vamos a estarlos viendo acá, y vamos a ver, todos hagan su codo de esta forma, todos aquí, para que ustedes sientan cuál es el sentido final. Y ahora extiéndanlo. Ok, muy bien. Flexionen y ustedes sienten que hay un tope, ¿verdad? Y es un poco diferente. ¿Alguien me puede decir cómo sienten el final del movimiento? Si es a flexión o si es a extensión. Vamos a ver, alguien ¿qué sienten? ¿Qué diferencia sienten? A ver, Luis Rolando, cuénteme qué siente cuando está haciendo ese movimiento. Creo que en la extensión siento como que el músculo está un poco más liberado y al momento de la extensión está como contraído y siento como una pequeña presión. Presión, cuando está en extensión. Esta es extensión del codo y esta es flexión del codo. En la flexión. ¿Aquí qué siente? Como un poco de tensión. ¿En qué parte? ¿Aquí? Sí, aprieto mucho. Creo que lo siento un poco en el bíceps, un poco. Ajá, ok, muy bien. ¿Alguien más siente algo diferente? Pues no todos vamos a sentir igual, ¿verdad? Luis Rolando es de contextura más delgada, ¿sí? Yo, por ejemplo, ya hay otra hermosura aquí en este cuerpo, ¿verdad? Entonces, de esa forma vamos a ir viendo cuál es la diferencia, si tenemos más grasita, si tenemos más músculo. No es lo mismo también en un físico-culturista. Todo eso lo tenemos que ir observando. Vamos a ver, Susi Méndez, cuénteme, ¿cómo sintió el movimiento? Bueno, también, buenas tardes. También comparto con el compañero, sentí así como una tensión aquí en mi brazo, entonces igual, casi similar a lo que él sintió. Ok, perfecto. Muy bien, Fernanda. Yo sentí lo mismo que los compañeros, solo que con dolor en el codo. Dolor en el codo. ¿A dónde sintió el dolor? ¿En qué parte? En la parte cubital. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Sintió algo diferente de lo que los compañeros han dicho? Bien, eso que ustedes han sentido es un sentido final, es decir, un sentido, cómo se siente al final del movimiento. Entonces, si yo estoy más acá, generalmente en esta articulación, porque va a variar de las articulaciones, tengo músculo y músculo. Entonces, generalmente el sentido final, nosotros le llamamos que es un sentido final blando. Aunque ustedes sienten esa tensión, pero es por lo mismo, porque tenemos colchoncito donde está llegando ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos para saber si realmente estoy llegando al sentido final? El movimiento pasivo, si ustedes lo hacen como ejercicio, yo supongamos, ¿verdad? El terapeuta lo haría por el paciente, ¿no? Pero aquí como estamos evaluando, ya necesito llegar más allá del movimiento como tal. Y por eso se llama sentido final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El terapeuta agarra al paciente y va a hacer un choquecito, como llegar hasta lo más allá
del movimiento. Por ejemplo, todos agarren su mano de esta forma, porque esto lo tienen que sentir. Si ustedes no lo sienten, no van a saber entonces qué decirle después al paciente. Agarran acá y van a ir llevando hasta más atrás, hasta donde puedan con su mano derecha. Muy bien. Y luego van a hacer un choquecito. O sea, que lo llevo todavía más atrás y hasta duele un poquito acá. No tengan miedo que no se les va a romper la mano. ¿Sí? No tengamos miedo, porque esto mismo ustedes lo van a llegar a hacer en sus pacientes. Y si ustedes tienen miedo, ¿verdad? El paciente se va a sentir también con miedo. Entonces, lo podemos hacer acá, ¿sí? Podemos incluso ya hacer hasta para abajo, ¿sí? Y ese es el sentido final. Hagan aquí. Llego lo más que puedo y de ahí cuando ya miro que ya no doy más, ¡pum! Le hago acá. Nunca vayamos a agarrar desde los dedos porque ahí entonces me va a doler y ahí sí puedo lesionar al paciente. Todo eso lo van a ir aprendiendo más en el camino. La forma en cómo agarran al paciente, cómo son las tomas, ¿sí? La posición de mis manos, cómo agarro al paciente, es muy básico. Entonces ustedes pueden hacer, aquí es importante hacer la comparativa. Si yo hago esto acá, ¡pum! Y de ahí me voy al otro y voy a comparar. Porque esa es otra cosa. Aquí tenemos que comparar el lado bueno con el lado malo. Es decir, el lado afectado o lesionado con el lado no afectado. Porque si no, no puedo decir que tengo algo, porque yo puedo decir acá, ay, me duele. A todo el mundo le dolió cuando hicimos este movimiento. Pero ¿será que me dolió igual que en el otro? ¿Sí? Entonces, ahorita estos movimientos generalmente producen dolor. ¿Sí? Entonces, es importante que si miremos, se me fue esto. Ok, entonces que sí debemos de, el paciente tiene que estar relajado y ustedes ya se fijaron, ya todos se pusieron medios tensos y medios así, cuando ya les dije, háganle así. Imagínense un paciente con dolor. Tenemos que saber cómo irlo haciendo. Y por último, los movimientos los vamos a terminar evaluando como también en la parte resistida. Aquí, la fuerza que ponemos en esa articulación o para ese movimiento tiene que ser la máxima, todo lo más que pueda hacer el paciente. Aquí no vamos a hablar de fuerza 2, ni de fuerza 3, o de fuerza 4, fuerza 5. Aquí vamos a hablar de resistencia máxima, que el paciente pueda aguantar y que el terapeuta también pueda hacer, porque a veces el terapeuta puede tener mucha fuerza y a veces no, y ahí es donde ustedes empiezan a ver, no, Lick, pero es que no puedo levantar a este paciente, o no, Lick, mire, es que no tengo fuerza. No, a veces es cuestión también de técnica. Y por eso insistimos tanto en esta parte de los movimientos. ¿Cómo se deben de hacer esos movimientos o evaluar esos movimientos? ¿Dónde se tienen que poner las manos en esos movimientos? Y también entender qué es lo que va a pasar con esos movimientos. Entonces, básico que ustedes sepan muy bien los movimientos. Sí, ustedes tienen que saberse bien. Si ustedes no se saben bien los movimientos, no van a poder entonces realizar bien la técnica. Y aquí entra la anatomía. Si no saben anatomía, entonces vamos a estar también en problemas. ¿Por qué? Porque Cyriax en sí se basa en que tenemos que razonar y pensar bien qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en ese movimiento que estoy realizando? Y que si el paciente me dice, me duele aquí, yo tengo que saber qué estructuras están ahí. Si es hueso, si es tendón, si es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque si ustedes no manejan la anatomía en esta clase, vamos a andar muy mal. ¿Sí? La anatomía no la vamos a aprender en una clase.
La vamos a aprender practicándola, estudiándola y yo digo algo más, sintiéndola también. Por eso es importante que nos pongamos, ¿qué siento acá? ¿Cómo siento el sentido final? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? Ay, aquí para la rotación. Ah, esta era la rotación, esta era la otra rotación. ¿Qué músculos quedan? ¿Qué ligamentos hay? Porque si no, entonces no vamos a poder saber elegir el tratamiento adecuado al paciente y se lo vamos a poner en otra estructura que no es. Y después el terapeuta es el malo, el que no sirve, porque lógicamente puso el tratamiento donde no era. Y después eso conlleva a decir la terapia física no sirve. No me funcionó, pero es porque el terapeuta no tuvo esa delicadeza con su paciente de saber bien qué estructuras estaban dañadas. Así que en esto sí vamos a tener, o ya en sí, ¿qué buscamos cuando evaluamos este tipo de movimientos? Al evaluar movimientos activos, por ejemplo, ustedes me pueden ver si yo estoy simétrica o no, o si el paciente le hace así y queda, no, ya no puedo más. O si el arco de movimiento tiene alguna limitación. Yo le digo al paciente, hágame esto, y el paciente le hace igual acá. Pero como es activo, yo todavía no sé si es una limitación o es que por el dolor no lo puedo subir. Y para eso voy entonces a hacer los movimientos pasivos, a evaluar los movimientos pasivos y a evaluar los movimientos de forma resistida. Ojo, y vuelvo a repetir, esto no es igual que ejercicio terapéutico, aunque tienen ciertos principios iguales. Puedo también en los activos evaluar coordinación. Si yo al paciente le digo acá, levánteme pero de repente en los adultos mayores se da mucho. Vaya, hágale así y el paciente le hace así, ¿ve? Ya ahí estamos viendo que no hay una coordinación adecuada. Y por último, el dolor también lo evaluamos. En los tres va a haber dolor. Recuerden, el principio primero era hacer movimientos o hacer algún tipo de presión para producir dolor. Entonces, el arco de movimiento también lo evaluamos en los pasivos. Claro, ya posiblemente hicimos una medición goniométrica, ya vimos si realmente está limitado o no ese movimiento, pero al sentido final también vamos a sentir si hay esa limitación. Si yo ya voy llevando el brazo y hasta aquí le topo, pues ahí hago el sentido final para sentir cómo está ese sentido final. Y si hubo dolor, no hubo dolor. No me voy a meter tanto al patrón capsular, pero sí me voy a, después ya eso lo van a ir aprendiendo también más adelante en la clase. Y por último, los ejercicios resistidos. Es importante saber que al hacer la fuerza vamos a activar músculos y posiblemente va a haber también dolor. Entonces, en este aspecto, vamos a ir viendo que también vamos a valorar la falta de fuerza. Yo les dije que aquí, pero no lo vamos a valorar tanto de 0 a 5. Eso ya lo vamos a hacer cuando estemos ya con evaluando fuerza muscular específicamente, como ya ustedes han aprendido a valorar fuerza muscular. Aquí, más que nada, nos va a decir, si yo hago una resistencia y de repente el paciente se deja ir, entonces hay una falta de fuerza clara. Y eso me puede llevar a pensar muchas cosas. ¿Será que realmente está débil solamente el músculo, que hay una atrofia? ¿O será que hay algo neurológico que no está pasando bien el nervio, no está bien, hay un problemita ahí de conexión entre el nervio y el músculo y eso está produciendo la falta de fuerza? Porque recordemos que para hacer fuerza necesitamos nervios. Entonces también nos puede indicar que puede haber una lesión neurológica. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, profe, nadie tiene levantada la mano. Ah, bueno, muy bien, gracias. Bien. Ok. Bien, y por último, pues sí es importante recordar que tenemos que ir viendo algunos criterios. Como les dije, esto no es así nomás inventado, esto es una generalidad y tienen que ser muy específicos en su desempeño, ¿no? Tenemos algunos criterios que considerar ya para ir cerrando. Uno, evaluar primero el lado sano y luego el afectado. Si el paciente está con dolor, imagínense, yo vengo y le agarro el brazo y le hago el sentido final y todo en el brazo afectado, ese paciente no va a regresar, ni siquiera se va a dejar terminar de evaluar. Entonces, primero el paciente tiene que sentir del lado que tiene bueno para poder, ya sabe qué es lo que vamos a hacer del otro lado. Y le explicamos, hay que explicarle a los pacientes. No podemos llegar automático, solo agarrar y, ¿verdad? Y ya. No, tenemos que explicarle al paciente y debemos comparar. No puedo solo hacerlo en el lado malo porque entonces no estamos en nada. Para poder hacer los movimientos tenemos que saber que van a haber puntos de fijación que los puedo hacer con mi mano, con el mismo cuerpo del paciente. Y justo tenemos que tener mucho cuidado con dónde le duele al paciente. Si yo le voy a hacer un movimiento de hombro, yo no le voy a poner la mano en el hombro porque le voy a activar el dolor. Entonces tengo que tener también cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado que al hacer movimientos, sobre todo los pasivos y los resistidos, no se debe de mover la articulación porque no estamos haciendo ejercicios, estamos evaluando. Entonces son movimientos, pero solo se va a mover la articulación que yo estoy evaluando. Si estoy evaluando muñeca, debo de asegurarme que solo sea muñeca. No le voy a hacer así, porque ahí ya estoy moviendo codo. Entonces ya eso no sirve. Ya eso no me va a servir para tener un dato verdadero. En los movimientos pasivos, llegar al sentido final. En los resistidos, hacerlo como les había enseñado anteriormente, con el paciente, era en esta parte, ¿verdad? Entonces, aquí yo estoy haciendo ejercicios resistidos, le digo al paciente que ese movimiento es el que quiero que haga, le pongo toda la fuerza, pero no dejo que se mueva, que haga el movimiento. Y así voy a lograr activar los músculos. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que ustedes van a ir aprendiendo en las técnicas también que van a ir haciendo para evaluar cada una de las articulaciones. Nunca se les olvide preguntar si hay dolor en cada movimiento que vayamos haciendo. Si hago extensión de muñecas, si hago flexión de muñecas, si hago desviación cubital, si hago desviación radial, en cada movimiento le hago, ¿le duele? Y si el paciente me dice que sí, debo preguntarle dónde le duele, cómo le duele e indagar más por ese dolor, porque hay múltiples dolores. Le duele como que si le estiré, le duele como que si, e incluso a veces el paciente lo que refiere, no, es que me dolió cuando me apretó y me agarró. Entonces ahí no hay dolor, sí, sino que fue la técnica que no la hice tal vez bien, o es nada más por el agarre que estoy haciendo que le dolió y tal vez el paciente anda sensible. Y de ahí también siempre, si no nos da algo positivo de dolores y no dolió en ninguno de estos movimientos, siempre se debe de descartar cualquier otro tipo de patología, ¿verdad? Pero generalmente en nuestros casos, como ya vienen referidos por el médico, no ocurren este tipo de cosas. Bien, y por último, vamos a ver este. Permítame que no sé si les compartí con audio. ¿Alguna otra pregunta o algo? Muy bien. Vamos a ver este video. Ponga la mano en el esternón, los dedos apuntando hacia el lado de arriba, el índice en la dirección de los orificios entre la clavícula, incisura yugular.
puntos de orientación: articulación esternoclavicular y articulación acromioclavicular. Luego, dibuje el cuerpo de la clavícula. La palpación de la línea craneal es más fácil que la línea caudal a causa de las inserciones musculares. Ponga la mano en el esternón, el índice apuntando para arriba. A la altura de la segunda costilla hay una elevación. Se encuentra el manubrio. Coloque su mano en el deltoides, apuntando su índice arriba contra el acromión. Deslice sobre el acromión para encontrar el extremo acromio clavicular. Ponga su mano en el deltoides, con el índice contra el acromión. Camina con los dedos apuntando por arriba sobre la espina de la escápula, hasta el borde medial de la escápula, línea media. Camina con los dedos por abajo hasta el ángulo inferior, controlándolo, haciéndolo abducción pasiva con el brazo. Brazo en retroflexión. Palpación al lado de la cabeza humeral. Bien, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Porque también después de esto, ustedes, ¿qué estaba queriendo demostrar? Bueno, ese fue un video que hicieron como en el 2018 o 17, ¿verdad? Sobre cómo tenemos que conocer la anatomía. En este caso, pues era una técnica, ¿verdad? Que de palpatoria, porque después de los movimientos viene la palpación. Sí, y si no tienen el libro, yo se los paso, ¿verdad? También, porque ahí van diciendo paso a paso cómo se debe de palpar. Porque de nada sirve que yo haga una súper buena historia clínica si no sé cómo dónde voy a ir a tocar a palpar. Porque yo no puedo ir a palpar, es que aquí me duele, mire. Ah, y ahí voy a ir a palpar. No, hay una técnica que debemos de seguir. Y que si yo sé que aquí me duele, aquí hay un montón de estructuras. No solamente si uno queda pensando, ahí está el húmero, ah, qué lindo, ahí me voy a quedar en el, no, pero el húmero ahí tiene trocánter mayor, trocánter menor, ahí, sí, tubérculo mayor, tubérculo menor, tiene una corredera bicipital, y por la corredera bicipital pasa el músculo, uno de los tendones del bíceps. Pero como aquí le duele, aquí le voy a poner el ultrasonido. Pero si yo no palpé todo el músculo y el dolor le llegaba hasta acá, no, ya el ultrasonido no me sirve. Ya llevaron fisioterapia, ¿verdad? Bueno, ya sabemos entonces Sí. para qué es cada una de estos aparatos. ¿Sí? Y de nada sirve que yo no me sepa bien la anatomía, porque van a ser, con el perdón de la palabra, terapeutas mediocres. Si ustedes no saben la anatomía, no van a poder evaluar ni siquiera tampoco ni a niños, ni a adultos, ni a nadie, porque no vamos a poder hacer entonces nuestro trabajo. Y la anatomía ustedes la van a ir lógicamente aprendiendo y afianzándola más. Pero en cada una de estas asignaturas, ahorita están llevando ustedes, están en el primer periodo, segundo año, ¿verdad? Están llevando masaje. Pero masaje también, si no se sabe la anatomía, le voy a ir a hacer el masaje en el hueso. Por ejemplo, en la parte de la pierna, en lo que es toda la musculatura de tanto pantorrilla o parte anterior, también de lo que es pierna, hay una técnica que uno le dicen cuidadito y le da masaje en la mera tibia o en la chimpinilla, como conocemos, ¿verdad? Porque ahí no hay músculos. Y entonces el paciente, ¡ay, me duele! ¿Verdad? O sea, entonces, ojo con esto, porque también para hacer los movimientos, si ustedes no se saben qué es lo que están haciendo, no van a poner a analizar muchas cosas. Y esto
Ahí es donde hacen la diferencia de qué tipo de profesionales quieren ser. ¿Quieren ser del montón o quieren ser buenos profesionales? Eso es una decisión que ustedes tienen que hacer y que con este tipo de detalles, pues la van a aprender, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando, y les enseño ya la última diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es la evaluación de terapéutica del hombro. Y tenemos, este es un cuadro. Un cuadro que Siriax hace mucho tiempo, que paz descanse, porque ya ni existen, ¿verdad? Estas personas que llegaron a implementar este tipo de técnicas. Armaron y agarraron como, digamos, 100 pacientes, por dar un número, 100 pacientes de hombro. Y empezaron a ver qué les pasaba a esas personas. Y de repente de esas 100 personas, dijeron, bueno, esta es una tendinitis del músculo supraespinoso. Y resulta que la mayor parte, si nos vamos al 2, yo voy a leer el cuadro para acá. Y aquí están los movimientos que vamos a evaluar, no son los que yo quiera evaluar, son los que están en el cuadro. Y no son todos los movimientos siempre según la articulación, así se evalúan los movimientos, según el método de Siriax. Entonces, ellos decidieron, investigaron y llegaron a la conclusión que en una tendinitis del músculo supraespinoso había dolor, en arco de dolor, que ahí lo van a aprender más adelante, en abducción pasiva, en el sentido final, y llegando hasta el final, y dolor, claro, es una tendinitis, es un músculo, tiene que haber dolor en la parte resistida porque es cuando activo el dolor. Y acá, ¿qué es lo que hace el supraespinoso? Su mayor función es abducción del hombro. Entonces, vemos por qué si yo no me sé la función de los músculos, si yo no me sé los movimientos articulares, si yo no sé por dónde pasan y dónde palpar, entonces yo no voy a saber interpretar este cuadrito. Así que por esta razón, este ha servido ya cuando uno estudia como más y todo, le sirve para ya saber exactamente qué punto va a ir. Entonces yo ya sé que si hay dolor en la parte de los resistidos, una de dos, o es algo neurológico, porque hubo una falta de fuerza, por ejemplo, miren acá, en la número 10 dice neuritis del nervio supraescapular, o también puede ser una ruptura del músculo supraespinoso, en este caso. ¿Por qué razón? Porque si está roto completamente, el músculo no va a trabajar. Entonces, va a haber más falta de fuerza, puede haber dolor, claro, pero va a haber más falta de fuerza. Entonces, aquí, jóvenes, viene, bueno, y los que no son tan jóvenes, viene esa parte de cómo yo voy a ir razonando ya la anatomía conforme a ir viendo qué le está pasando a mi paciente, a dónde voy a ir a aplicar el tratamiento como tal. Esto es fundamental. Si ustedes todavía se sienten un poquito con ciertas cosas de la anatomía, sobre todo lo primero que a uno le cuesta más es justamente las funciones, ¿no? O el origen y la inserción. Pero si ustedes empiezan a palpar y a ir con el librito, ¿verdad? Y si no lo tienen, como les digo, yo se lo voy a pasar a la licenciada Marcela. Ahí está bien específico cómo yo puedo ir palpando cada una de las estructuras o como lo hayan aprendido, porque la verdad es que en esto pueden haber muchas técnicas para poder ir a palpar. Pero lastimosamente, la anatomía en algunas cosas sí es, como dicen, memorístico. Primero, porque tenemos que aprender términos y tenemos que aprender algunas cosas, pero al final también, ya ahorita ustedes están en esta clase, eso que memorizaron, que trataron de memorizar anteriormente, ahora ya lo van a aplicar. Si estoy haciendo acá, puedo pensar en qué músculo está
trabajando, pero también se me están estirando otras estructuras. Se está comprimiendo otras estructuras. Aquí es donde ya ustedes van a tener que aprender a analizar y tener ese juicio ya un poco más crítico, ¿verdad? De lo que está pasando. Razonamiento clínico se le llama. Tenemos que razonar. Lo que ya ustedes memorizaron, ahora lo van a razonar. Y eso es lo que más cuesta, porque yo lo quiero todo para allá. ¿Sí? Todo para allá. Yo ya quiero aprenderme la técnica porque si no me bajan puntos. Pero se les olvida que aquí no estamos por solo los puntos. Aquí estamos por un paciente que ustedes van a atender después. Entonces, analicen bien todo. Y no se les olvide su objetivo final en todo esto. Es servir a los demás. Y para eso, tienen que poner los pies sobre la tierra y pensar primero en que no están con computadoras. Y aún así la computadora hay que cuidarla. Estamos con seres humanos que llegan con dolor, que llegan desesperados, que llegan incluso hasta maltratados a veces por el mismo sistema de salud o por otros terapeutas. Y ahí es donde ustedes van a tomar la decisión de ser diferentes y no del montón. Yalik. Listo, gracias, licenciada, de verdad. Me recordó mis clases de evaluaciones que son, realmente por eso me gusta mucho evaluar y eso se lo debo a usted, realmente le agradezco porque escucharla fue como recordar cuando estaba en las clases de San Felipe y usted nos hacía ese énfasis, evaluar al paciente no lo podemos tratar solo por tratar y son personas. Y la persona con discapacidad es muy valiosa. Mucho más y está en un estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Y recuérdense eso. Como quieran que nos traten a nosotros, tenemos que tratar también. Si fuera su mamá, si fuera su papá, ¿cómo quisiéramos que los trate? ¿Verdad? Queremos que nos trate alguien que sabe anatomía, alguien que sabe evaluaciones, alguien que sabe masaje, alguien que sabe bien y que está seguro de lo que está haciendo en ese momento. Correcto, así mismo. Y sí, los libros ya se los compartí a los chicos que llevaron anatomía conmigo, ya tienen el librito que se fue con el que estuvimos trabajando. Igual el libro de evaluaciones, igual lo tienen en la plataforma, ¿verdad? Para donde está evaluación de hombro, de miembro superior, ¿verdad? Donde está hombro, codo, y tengo todos los videos también en mi canal de YouTube también, para que ustedes los puedan ver. Correcto, sigamos a la Liquetel Maldonado, ¿verdad? Ella realmente se ha preocupado desde hace tiempo atrás en que existan esos videos, así que ahí pueden ver ustedes muchísimos videos de anatomía y también de evaluaciones. Lick, bueno, nos tenemos que ir, ¿verdad? Espero les haya ayudado a aclarar igual, así pueden ustedes ir ya leyendo, ir haciendo las observaciones para la clase de evaluaciones. Igual ya vamos a empezar a subir lo que son los videos y las clases para que ustedes puedan verlos en el aula virtual. Sí, cualquier cosa, pues me pueden consultar. Tengo mi página de Facebook, Ethel Maldonado Molina, ¿verdad? Sí lo pueden encontrar. Y es página, no es perfil. Y también me pueden encontrar en Instagram como Ethel Malmol, o si no, igual Ethel Maldonado Molina, ahí me encuentran. Y cualquier cosa, me escriben. Bueno, listo. Pedimos porque vamos para la otra. Vamos a la otra. Bonita tarde, chicos. Bye. Muchas gracias, Muchas licenciada. gracias por tenerla. Adiós, cuídense.